Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Dimax Crochet. Hoy te voy a enseñar a realizar una capa súper fácil que podrás realizar en el material que más te guste y el tamaño que desees. Yo elegí trabajar con una lana que es mezcla. Tiene 3 hebras de distintos materiales: lana, acrílico y algodón. La hace muy linda y útil para cualquier temporada. Aquí en Argentina se la conoce como profano. Para esto elegí un gancho 5,5. Pero también, si no tienen esta agujita, pueden utilizar un número 5 o número 6, que también va a quedar bien. Lo primero que vamos a hacer es medir el contorno del cuello, porque a partir de esa medida es donde vamos a comenzar a tejer nuestra capa. Una vez que tenemos esa medida, vamos a realizar una tira de cadenas. Primero un nudito deslizado y haremos cadenas que contengan esa medida. Pueden hacerlo un poquito más holgado o más ajustado, como deseen. Tengo la tira de cadenas, pero esto tiene que cumplir otra condición, que es una serie de números que necesitan, ya que vamos a formar un hexágono. Para la medida que estoy trabajando, en mi caso no les dije, pero son 40 centímetros. Bien, 40 centímetros el contorno del cuello, que va a ser mi guía. Según mis cálculos, la cantidad de cadenas tienen que ser múltiplos de 6, ¿sí? Menos 2. Calculé 52 cadenas, ¿sí? Estas cadenas tienen que dividirse de la siguiente manera. Necesitamos una para cada uno de los vértices, son 6. Luego debemos dividirlos en los laterales, también son 6, pero en la parte delantera es donde vamos a quitar 2, por eso esta cuenta. Bien, esos 2 que quitamos van a ser de la parte delantera, por lo tanto dividí 8 para cada lateral y en la parte delantera 3 y 3. Bien, esta abertura es donde voy a realizar el escote y la forma de la capa, por supuesto. Recomiendo que ustedes se guíen de estos números en lo posible y realicen. Si ustedes quieren el canesú más grande, en vez de 8 hagan 10 o 12. Si lo quieren más chico, hagan 6 o 4. Siempre así, para que les sea más fácil y puedan respetar esta distribución y que esto les sirva de guía, por supuesto. Una vez que ya tenemos el cálculo, se los voy a dejar aquí por si quieren hacer un screenshot. Vamos a llevar estos números a nuestra tira de cadenas. Dijimos que en este caso necesito 52 cadenas, aquí las tengo, y voy a empezar a dividir para ir formando este hexágono, ¿sí? Primero tenemos 3, como dice acá, y en el cuarto voy a colocar una marquita para saber que eso es un vértice. Luego cuento 8 y en el siguiente otra marquita. Bien, así me voy a preparar toda la tira. Listo, ya me marqué todos los vértices y podemos comenzar a tejer. Esta capa va a llevar solo varetas, así que va a ser muy fácil para poder avanzar con los puntos. Pero les quiero mostrar un tip que uso. En vez de comenzar el tejido con cadenas, vamos a simular una especie de vareta. ¿Cómo? Vamos a hacer una cadena para comenzar y voy a picar en la primera, o sea, sería la segunda, mejor dicho, ¿no? Hago una cadena de más en la segunda. Pico, tomando el rulito de atrás, ¿sí? De las cadenas, saco lazada y hago un medio punto. A continuación, una cadena.
Esto va a simular una vareta, ¿sí? Hay muchísimas técnicas que uno puede implementar para simular varetas y no comenzar con cadenas. Esta es una, pero hay muchísimas más. Si ustedes saben otra, listo, la pueden utilizar. Ahora voy a seguir con varetas. En esta primera vuelta a mí me gusta tomar el rulito de atrás, pero bueno, no es condición necesaria, ¿sí? Tengo las 3 varetas que corresponden al delantero y aquí ya estoy en mi primer marca. La voy a quitar y voy a hacer el primer aumento, que sería el vértice. Vareta, cadena de separación y en el mismo punto otra vareta. Así vamos a trabajar todas las esquinas. Aquí seguiría con varetas. Llegué a la siguiente marca, la voy a quitar y aquí haría el otro vértice. Al igual que el anterior, es una vareta, una cadena y una vareta en el mismo punto. Bien, de esta manera voy trabajando toda la hilera. Y miren cómo quedó esta primer hilera. Ya está tomando forma. Ahora vamos a ir con una siguiente hilera. Y aquí les vuelvo a enseñar este tip de cómo simular una vareta. En la primera hacíamos una cadena. ¿Por qué? Porque teníamos solo base de cadenas y no estaba de esta manera. Pero aquí, a partir de esta segunda, giramos, no levantamos cadena, introducimos la aguja dentro de la vareta de la primera, saco la lazada, tengo estos 2 rulitos, hago el medio punto y una cadena. Bien, así van a ser todos los comienzos de las hileras. Bien, de esta manera. Miren qué prolijito que queda. Luego voy a realizar una vareta en cada una de las varetas anteriores. Y cuando llego aquí al vértice, ¿ven? Acá tengo vareta, cadena, vareta, hice la vareta sobre la vareta de esta B y en el espacio cadena voy a realizar un aumento. Sería una vareta, una cadena, una vareta. O sea que es lo mismo. Bien, es lo mismo que hacía al principio. Bien, aquí sigo con varetas en cada una y voy a repetir exactamente lo mismo en toda la hilera. Terminé esta segunda hilera y ahora vamos a hacer una tercera, que es exactamente igual a la que acabamos de hacer. Giro, comienzo simulando la vareta con un medio punto y una cadena. Luego varetas. Y donde está el espacio, ¿sí? El vértice, hago el aumento, ¿sí? Dentro del espacio cadena, una vareta, una cadena, una vareta. Bien. Sigo con varetas y repito lo mismo en cada uno de los vértices. Terminé esta tercera hilera, miren cómo va tomando forma. Y de esta manera es como van a ir avanzando hasta lograr el ancho del canesú que deseen. Avancé con las vueltas, en total hice 10 y hasta aquí voy a realizar este punto, ya que con esta medida ya estoy llegando a cubrir el hombro. Las vueltas que den dependen del trabajo final que ustedes quieran. Si quieren más vuelo, van a hacer más de estas vueltas. Si lo quieren más ancho también. Y si lo quieren más ceñido al cuerpo, bueno, pueden hacer entre 8 y 10 vueltas.
Les voy a mostrar la medida para que lo tengan en cuenta. Son unos 13 centímetros y también se pueden guiar midiendo todo alrededor. De esta manera pueden tomar esta medida y calcular si les parece bien o no para cómo va a quedar en el cuerpo. Bien. Una vez que ya dicen, bueno, hasta aquí voy a llevar este canesú, lo voy a dejar en este tamaño, bueno, las vueltas van a ser diferentes. Vamos a comenzar de la misma manera. Y en las esquinas es donde va a estar lo diferente. ¿Por qué? Porque yo ya no necesito hacer aumentos. Por lo tanto, esta B, lo que voy a hacer es no realizar varetas en estas dos, ¿sí? Aquí yo tengo una B, ¿no? Por eso digo B. En estas dos varetas, anteriormente hacíamos una nueva vareta. Bueno, en esta vuelta no voy a tenerlas en cuenta, directamente paso de la última, ¿sí? Que hice aquí, esta no, voy al centro y hago la B, vareta, cadena, vareta. Esta vareta no la tengo en cuenta, voy a la siguiente y sigo con las varetas. Bueno, esa es la diferencia, ¿sí? ¿Cómo voy a trabajar de ahora en más las hileras cuando ya no quiero aumentos? Avancé con estas vueltas sin aumento y miren ya cómo logré la forma de la capa. Sí, se los voy a ir mostrando así para que lo puedan apreciar. No se preocupen porque cuando ustedes cambien de hacer aumentos a no hacerlo, se les va a formar estas ondas que son natural. ¿Por qué? Porque ya no estamos haciendo aumentos, ¿sí? Es lo que le da forma a esta capa, ¿sí? Como cae todo. Bien, en total agregué 25 vueltas sin aumentos y aquí es donde ustedes van a medir el largo. Lo voy a poner así de costadito para que lo puedan ver. El largo total tengo unos 45 centímetros. Bien. Aquí ustedes pueden hacer el largo que más les guste. Si la quieren más cortita, un poquito más larga. Esta está justo en la primera cadena. Una vez que ya lo tenemos así listo, que la medida es la que queremos, vamos a hacer un borde de terminación. Elegí otro tipo de color, este es un color champagne, así lo conozco, pero bueno, es como un chocolate suave, podríamos decir. Que bueno, la idea es que sea algo diferente al que ya estamos trabajando. Y simple, vamos a tomar aquí por donde tenemos las varetas. Esta es la parte de atrás de la capa. Y comienzo a hacer medios puntos. Así de fácil, solo medios puntos. En cada una de las varetas realizamos esta terminación. Estoy aquí en el extremo y quiero mostrarles que en la base, digamos, nos vamos a encontrar todos con las varetas como se presentan, pero aquí en la parte delantera las tenemos en forma horizontal. Aquí lo que vamos a hacer es realizar, esta es la última vareta, hice aquí un medio punto, hago una cadena, un medio punto en el mismo lugar. De esta manera formo esta esquinita. De aquí bien, voy a buscar donde están el nacimiento, digamos, de las varetas, ¿sí? Aquí, ven, se forma como un punto. Y ahí es donde voy a picar. Directamente voy a hacer dos varetas. No, perdón, dos medios puntos. ¿Sí? Voy al siguiente huequito, que es este.
sería donde se forman las hileras, bien, así. Las cadenas de las varetas sería, ¿sí? Y voy a hacer 2 en cada una. Esta manera es la que encontré más prolijo que quede, pero bueno, ustedes pueden utilizar alguna otra manera de hacer los medios puntos en este lateral. Ahora aquí en la parte del frente, ¿sí? Del delantero, tenemos que cerrarlo de alguna manera. Yo elegí colocar 2 botones. Esos 2 botones no le hice un ojal común, sino que voy a hacer como una especie de lazo. Miren, es muy fácil, con la misma terminación, sí, que estamos haciendo del borde. Cuando llegan a la parte que van a colocar ese botón, vamos a hacer un medio punto y luego cadenas. En este caso vamos a hacer solo 5, ¿sí? Cadenas simples, y luego voy al mismo lugar donde hice el último medio punto y hago el segundo medio punto. De esta manera voy a hacer como este orificio en donde luego voy a colocar el botón. El tamaño de esto depende del botón que ustedes van a colocar. En mi caso voy a colocar unos palitos que ahora les voy a mostrar. Así que con esta medida está perfecto. Y así me quedó todo el borde. Quiero mostrarles cómo quedan estos rulitos que hacemos para luego, miren, del otro lado coloqué botones. En este caso son unos palitos de madera que quedan muy bonitos, y esto se sujeta así, se pasa el lazo de esta manera y queda sujeto. Miren qué lindo. Pueden observar aquí el cuello. En este caso, para este diseño lo hice bien ceñido al cuello, pero ustedes pueden hacerlo un poquito más holgado si a ustedes les gusta un poquito más suelto, o si lo están tejiendo para otra persona. Bueno, eso por supuesto es la medida que ustedes deseen. Y de esta manera llegamos al final de este tutorial. Ya tenemos la prenda lista y preparada para poder usarla. Bueno, espero que les haya gustado, que haya sido clara con el paso a paso. Si no fue así, me pueden dejar sugerencias, dudas, cualquier pregunta en comentarios y lo podemos charlar. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse al canal si aún no lo hicieron y activar, por supuesto, campanita para no perderse ninguno de los tutoriales que estoy compartiendo todo el tiempo, novedades, ideas que surgen, y me gusta poder enseñar. Si hay algún diseño específico que ustedes quieren aprender, bueno, me pueden sugerir prendas, ideas en comentarios, y bueno, las tendré en cuenta, por supuesto. Bueno, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos. Chau, chau.